Los bonos convertibles son otra forma que tienen las empresas para financiarse. Como su nombre lo indica, son bonos, es decir, que comparten características con este otro instrumento que ya vimos en un vídeo anterior. Es decir, son bonos que para el inversor pagan un tipo de interés, tienen un determinado plazo, etc. Ahora, la particularidad de los convertibles es precisamente eso, es que se pueden convertir ¿en qué? Son bonos que le dan al inversor, es decir, al que compra el bono, la posibilidad de canjearlo por acciones de la empresa que emitió el bono. Por ejemplo, tengo un bono de McDonald's convertible y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en determinado momento voy, en lugar de cobrar el dinero, en lugar del efectivo, puedo preferir que me den acciones de McDonald's. Cada bono convertible tiene un ratio de conversión, es decir, uno ya de entrada, desde el momento que compra el bono, sabe en qué momento y en qué proporciones va a poder canjearlo. Por ejemplo, cada bono puede dar derecho a 5 acciones o lo que sea. A las empresas les puede interesar emitir bonos convertibles, por ejemplo, cuando los tipos de interés son muy altos. Entonces, en lugar de comprometerse a pagar un tipo de interés demasiado alto durante bastante tiempo, una alternativa es emitir un bono de menor plazo, pero si quieren emitir un bono de más largo plazo, pueden hacerlo convertible, es decir, dan el incentivo de obtener acciones y eso les permite pagar un tipo de interés menor, por ejemplo. Los bonos convertibles entonces tienen características de bono, pero también como se pueden convertir en acciones, su evolución va a estar vinculada a la cotización de la acción de la empresa. Entonces también se parece un poco a una acción. Y además, como la conversión es opcional, se puede decir que también tiene un componente de opción, es decir, porque la conversión puede hacerse o no. Algunos presentan a los bonos convertibles como que es el mejor de los mundos, porque uno puede al mismo tiempo participar en la eventual subida de la cotización de las acciones, pero corriendo menos riesgo porque como es un bono, se asegura, por ejemplo, el cobrar los intereses. Sin embargo, se puede ver eso mismo desde otro ángulo. Los intereses que se van a cobrar van a ser menos que los que se podrían cobrar comprando un bono normal de la misma empresa. Y además, los bonos convertibles, si bien dan el incentivo de poder comprar las acciones, al mismo tiempo eso tiene un coste. El coste es que el bono convertible no tiene la misma garantía de recobro que un bono normal. Entonces, ¿pagan un interés? Sí, pero es menor que el de un bono normal. ¿Puedo participar si las acciones suben? Sí, pero a costa de tener una menor garantía de recuperación del capital. Lo que hace interesante a los bonos convertibles es que según sea la evolución de la cotización de la acción y teniendo en cuenta el ratio de conversión del bono en acciones, puede dar pie a otra fuente de ganancias. Por ejemplo, imaginemos un bono que da derecho a ser canjeado por 5 acciones. Supongamos que el bono tiene un precio en el mercado de 20 euros. Por lo tanto, si el bono vale 20 euros y se puede canjear por 5 acciones, es que el precio implícito de cada acción es 4 euros. Entonces, si la acción de la empresa en el mercado cotiza a más de 4, es negocio comprar el bono convertible, porque yo puedo conseguir las acciones a 4 en lugar de más de 4, que es lo que cotiza la acción. Y viceversa, si la acción en el mercado cotiza a menos de 4 euros, en este ejemplo, no es negocio. Si comparamos un bono convertible y un bono normal de la misma empresa, el bono convertible va a tener un precio mucho más volátil. Es decir, si la acción sube, el bono convertible
va a subir mucho más que el bono normal y viceversa. Hay que tener cuidado con los bonos convertibles, sobre todo al final, en la etapa final de un mercado alcista, porque es cuando suelen ofrecerse más bonos de este tipo. ¿Por qué? Porque los precios altos permiten ofrecer ratios de conversión que aparentemente son atractivos. Lo que pasa es que si el mercado está alto y luego las cotizaciones caen, el ratio de conversión que parecía atractivo deja de serlo. Por eso, antes de plantearse el comprar un bono convertible, lo que hay que plantearse es si la acción a la cual puede convertirse ese bono es atractiva en sí misma o no. Por lo tanto, si la acción en la que puedo convertir el bono no es atractiva en sí misma, me tengo que olvidar de ese papel. Hay que tener en cuenta además otros dos elementos que también inciden en la cotización del bono convertible, que es lo mismo que en el caso de los bonos. La calificación de crédito de la empresa, es decir, si mejora la calidad, el precio va a mejorar y viceversa, y también los tipos de interés. Si los tipos de interés tienden a subir, la cotización del bono va a tender a bajar. Entonces tenemos en definitiva un instrumento que es más difícil de evaluar porque tengo que tener en cuenta no solo las cosas que hay que considerar para comprar un bono, sino también las que hay que considerar para comprar una acción. Entonces es más complejo. A largo plazo, en el caso de Estados Unidos, los bonos convertibles tienden a parecerse más a las acciones que a los bonos, porque hay estudios que muestran que la cotización de los bonos convertibles tiene una correlación del 80% con el índice Standard & Poor's 500, y en cambio la correlación de los bonos convertibles con los bonos del Tesoro americano es del 30%. Por supuesto que esto es hablando del mercado de los bonos convertibles como un todo, y por supuesto que en cada papel individual puede variar muchísimo. Entonces, ¿para quién puede ser interesante tener bonos convertibles? Por ejemplo, un inversor conservador que tenga una cartera que sea fundamentalmente de bonos, podría destinar una pequeña parte de su cartera a bonos convertibles para poder beneficiarse de una eventual subida de las acciones, siempre y cuando lo compre en un buen momento, es decir, en un momento en que las acciones no estén sobrevaluadas. Y también para quien tenga una cartera más amplia, más diversificada, digamos, hay un espacio que los bonos convertibles pueden jugar, pero dentro, insisto, dándoles una pequeña parte dentro de la parte destinada a bonos. Si un inversor tiene el 100% de su cartera en acciones y es una persona con una propensión al riesgo mucho más alta, la verdad que los bonos convertibles no le agregan mucho. En todo caso, para cualquier inversor individual, la tenencia de bonos convertibles hay que hacerla a través de un fondo de inversión o de un fondo cerrado, que es un instrumento que vamos a ver en un próximo vídeo, porque para poder diversificar la tenencia de bonos convertibles habría que tener una cartera de millones, entonces no está al alcance de un inversor individual normal. Entonces lo mejor, como digo, es hacerlo a través de un fondo de inversión o de un fondo cerrado, pero siempre teniendo en cuenta que no cobren una comisión de gestión de más del 1%, porque si no va a ser una inversión ruinosa.